En línea con la entrevista. Regresamos, son las 8 de la mañana con 5 minutos. Hoy se encuentra con nosotros y agradecemos su presencia Gustavo de Hoyos, de Sí por México, quien también ha mostrado ya desde hace algún tiempo su interés de buscar la candidatura por la presidencia de la República a través de pues, esta fuerza que están tratando de crear a través de los partidos políticos. ¿Por qué buscar la candidatura a la presidencia de la República? Sí, Gustavo de Hoyos, buenos días. Antonio, Rita, gracias por el espacio para charlar aquí con la audiencia. Empiezo diciendo que yo tengo 30 años de activista. La gente conoce mucho mi última faceta, que es la dirigente empresarial. Ajá. Y justamente es de Sí por México en la conformación de una coalición opositora, pero literalmente por 30 años yo he lidiado en todo el país luchando en contra de la corrupción, en favor del medio ambiente, en favor de la educación pública. Y a lo largo de estos años, como muchos mexicanos, me he desencantado una y otra vez con muchos políticos, con muchos partidos, de un sabor y de otro. Y en los últimos meses, sobre todo a raíz de que nos tuvimos que movilizar para hacer frente a las propuestas del presidente López Obrador en materia electoral, el llamado que empecé a escuchar cada vez con más insistencia es que ya era tiempo que uno de nosotros, alguien que no venga de las burocracias partidarias, una cara distinta, diera un paso adelante y se animara. Y bueno, pues yo soy de los que me gustan los retos, tengo ya 3 décadas trabajando por mi país y me parece que es justamente este el momento en que uno de nosotros, alguien que no venga de la típica carrera partidaria, de un paso adelante. De hecho, en lugares como aquí, como en Guanajuato, si vemos algunas décadas atrás, eso fue lo que realmente inició la transición, cuando ciudadanos de a pie, algunos académicos, otros empresarios, se animaron a romper el status quo de la política de aquel tiempo y dieron un paso adelante. Yo creo que hoy ya le llegó el tiempo a México de lo mismo. ¿El momento político permite que alguien surgido desde la sociedad sin haber militado en partidos políticos tenga primero la posibilidad de ser candidato y luego de llegar a la presidencia? Yo creo que es justamente el momento. Y déjame decírtelo por qué, Antonio. Cuando revisamos las movilizaciones de noviembre el año pasado en contra del Plan A y luego ahora en febrero en contra del Plan B, nos damos cuenta que estas dos, que son las más importantes movilizaciones del México contemporáneo, la convocamos los ciudadanos. Sí. Ningún partido político, es más, ni siquiera los 4 partidos políticos que están en la oposición por sí solos podría haber realizado una movilización de este tipo. Entonces, evidentemente hoy los ciudadanos vamos un paso adelante. Mira, ayer en varios lugares del país hubo movilizaciones para defender a la Suprema Corte de Justicia. ¿Quién convocó a esto? ¿Quién se movilizó? No son los partidos, ellos andaban en los cierres de campañas, fue justamente la sociedad civil. Entonces, a ver, no está el camino fácil, pero yo creo que hay un espacio. Y en mi caso particular, desde 2020, 2021, 2022, me dediqué buena parte de mi tiempo para poner de acuerdo a la oposición. Entonces, no soy militante de ninguno, creo que eso me da muchas libertades, pero al mismo tiempo se han dado cuenta que sé trabajar en equipo por el bien del país. Las burocracias de los partidos están interesados, están dispuestos a ceder la candidatura a alguien de la sociedad, y lo pregunto porque recientemente Marco Cortés del PAN dijo que si alguien de la sociedad quería tener la probabilidad, que tenía que juntar 1,000,000 de firmas. Yo creo que sí hay el espacio. En el caso del dirigente del PAN, he platicado yo en muchas ocasiones con él, me han invitado reiteradamente a sus mítines, me reúno con los dirigentes municipales y estatales y te diría que es un paso a pasito. Primero les parece una idea así medio exótica, pero en la medida que les va uno recordando que incluso en el propio PAN, el momento en que el PAN realmente creció en todo el país y ganó alcaldías, luego gobernaturas y finalmente la presidencia, fue justamente en el momento que se abrió la sociedad. Creo que empieza a caerles el 20, como decimos en mi tierra, de Ajá. que ya es tiempo de que otra vez se abran. A ver, ¿qué ha pasado? Que a lo largo de 2 o 3 décadas, donde ya muchos políticos profesionales han llegado a las posiciones, se les ha olvidado un poco su origen, se les ha olvidado que quieren estar más de cerca con la ciudadanía. Entonces, yo creo que sí hay un momento, no está fácil. Esta idea del 1,000,000 de firmas se ve complicadona, pero no imposible. Debo decir que es solamente una propuesta, no se ha aprobado. Claro. Hoy justamente, hace algunas semanas antes de lanzarme, dar un paso adelante, yo estaba en esas mesas, en la negociación, se está buscando el método. Creo que después de que pase la elección del próximo domingo en el Estado de México, en Coahuila, se va a clarificar un poquito cómo se va a elegir la candidatura. Ahora, en este sentido, es lo que se avecina para el país lo podemos dividir en 2 grandes etapas. Primero, quién va a ser el candidato y luego ya gobernar. O sea, pero para llegar a ser presidente de la República, primero hay que ser candidato y ganar la contienda electoral. Gustavo de Hoyos cree que podría ser un candidato con probabilidad
de derrotar a las corcholatas, a Claudia, a Marcelo, a Adán. Es decir, sí existe la probabilidad, no hay un reto ahí importante por la presencia casi, por la omnipresencia, mejor dicho, de López Obrador. A ver, hablo en general de la oposición y luego de mi persona. Ajá. Lo que hay que recordar con la audiencia es que en la última elección federal, en la que fue en 2021, el conjunto de los votos de la oposición en la elección federal de diputados, la oposición tuvo más de 2 millones de votos arriba del oficialismo. ¿Qué nos faltó? No sumamos MC. Si lo hubiéramos logrado congregar en la coalición, hubiéramos tenido incluso las oposiciones mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces el dato histórico, el dato duro, más allá de la popularidad del presidente, que nadie puede dudar que la tiene, es que la gente, cuando hace un lado al presidente López Obrador, está cada vez más en favor de que haya una alternancia en el país. Es más, yo siempre digo que la alternancia es la moda mexicana. Si revisamos de 2000 para acá, prácticamente cada 6 o cada 12 años hay alternancia. Y la misma gente que votó por Fox, votó por Peña y luego votó por López Obrador. Es decir, a los mexicanos nos gusta cambiar. En fútbol a lo mejor no, pero en la política sí nos gusta cambiar. Y eso es una buena noticia para la democracia. Entonces yo primero digo, como oposición, sí hay una buena oportunidad. Este rollo de que ya está decidido, que hay un destino manifiesto, me parece, y se entiende, ¿no? Es la propaganda gubernamental. Ahora, en mi caso en particular, todos estamos convencidos en la oposición de que el siguiente gobierno tiene que ser un gobierno de coalición. Y un gobierno de coalición implica poner de acuerdo a partidos y a personajes que piensen distinto. Lo que sostengo y me dicen en la calle es que qué mejor que un ciudadano que no pertenece a ninguno de los partidos, pero que tiene que congregarlos, sea quien encabece el gobierno de coalición. Ahora, yo voy creciendo, apenas en marzo anuncié mi intención de contender sin tener ninguna maquinaria partidista detrás, y ya ando rozando niveles del 50% de conocimiento en todo el país, más de 75% de positividad. Es decir, nos falta tiempito, obviamente hay que competir contra las maquinarias grandototas de los partidos, pero de eso se trata. Yo creo que sí podemos triunfar, no hay duda de ello. ¿Cuál sería el escenario para que alguien, un representante de la sociedad, no de partidos, y concretamente Gustavo de Hoyos, pudiera ser candidato? ¿Cuál es el escenario ideal? A ver, necesitamos en las próximas semanas, tan pronto como pase la elección del Estado de México de Coahuila, definir rápido ya el mecanismo para pasar de 13 o 14 personas que han dicho que quieren ser candidatos de la oposición a 3, 4, 5, porque está muy difícil que aquí recibas a 15 personajes, hasta la audiencia se confunde. Que algunos no lo recibiría, pero eso es otro factor. Eso es muy sabio. Entonces, pero simplemente para las personas hasta recitar los nombres se vuelve difícil. Entonces, tenemos que bajar a 4 o 5. Yo lo que sostengo es que idealmente que haya un representante de cada partido y uno de la sociedad civil. El método podemos discutir cómo, ¿para qué? Para que por ahí a finales de junio ya esté muy claro que es A, B, C y D, y entonces empecemos a competir y la gente ya vaya perfilando si quiere un político tradicional o una política tradicional, o si quiere alguien. ¿Pero qué tendríamos que escoger? Lo platicaba hace rato con Miguel de las encuestas. ¿Qué una encuesta permite, dependiendo de lo que se cuestione, de lo que se pregunte, de lo que se busque, es ¿qué voy a buscar? O sea, es decir, ¿cómo una encuesta me va a permitir saber si Gustavo de Hoyos, si Alejandro, bueno, Lili Telles, Santiago Krill, no sé si MC se sume finalmente y esté el gobernador de Nuevo León? Nos vamos a sumar ahí. O sea, ¿cómo saber? ¿Cómo a través de una encuesta puedo saber quién es la mejor probabilidad de ser presidente para mí? Yo lo que sostengo es que el método tiene que ser una combinación. Por un lado, tiene que reconocer encuestas, claro, pues nadie puede negar la valía que tienen, pero también tiene que haber grupos de expertos, representantes de la sociedad civil, y darle una ponderación a cada cosa, porque evidentemente un político profesional, bueno o mala, pero tiene mucho reconocimiento de nombre. Alguien como cualquiera de nosotros que de repente un paso adelante, es evidente que arranca más atrás, pero cuando ya se analizan también trayectorias, la posibilidad de crecer, la aceleración a partir de que se hace pública la candidatura, en ese momento es cuando los estudios demoscópicos y de opinión pueden darte una valoración de dónde estará un perfil ahorita, pero dónde puede estar en la elección. Entonces, yo creo que de qué se trata, de encontrar un método que tome estas herramientas científicas, que también valore qué piensan representantes, medios de comunicación, donde se ve una posibilidad, y el conjunto de estas herramientas nos lleve al menos a hacer la primer criba, que es la que me parece ya impostergable. Perfecto, vamos a hacer una pausa, pero dejo un tema sobre la mesa, Gustavo de Hoyos. Por supuesto que la presidencia es la boleta más importante para el 2024, pero queda claro que para fortalecer el quehacer de un ejecutivo se requiere el Congreso. O sea, es decir, 30 años de experiencia en estas lides. ¿A poco de veras cree Gustavo de Hoyos que
con un presidente emanado de la sociedad y 500 diputados, 200 pluris y 300 de diferentes partidos, se va a poder gobernar. ¿A poco? Por favor, después de una pausa. Síguenos en Twitter. @en línea. Regresamos, son en este momento las 8:20, seguimos charlando con Gustavo de Hoyos, quien desde la sociedad aspira a ser candidato a la presidencia de la República. Antes de la pausa dejaba sobre la mesa el tema de si es posible gobernar un país desde el Ejecutivo teniendo un Congreso lleno de diputados, senadores de partidos políticos, que bueno, ya vimos que el Verde ha estado con A, B y con C, que el PRI y el PAN no se querían, ahora son... O sea, es decir, es sencillo ser presidente sin tener un Congreso que apoye. A ver, lo más importante, sostengo, es que en nuestro país vibre el régimen republicano. ¿A qué me refiero? Lo más importante es que esté vigente siempre la división de poderes, que el Poder Ejecutivo sepa interactuar, discutir, disentir y a veces concertar con el Poder Legislativo. Lo que no nos conviene en el país es que una sola formación política, un solo presidente, tenga el control del Ejecutivo, de las dos cámaras del Legislativo y la mayoría del Poder Judicial en cuanto a los ministros que le toca proponer. Entonces, ¿a qué tenemos que aspirar, Antonio? Yo creo a que la elección del 24 nos dé un sistema de pesos y contrapesos para que pueda funcionar bien la democracia y que los excesos que hay en una fuerza política haya otra que los pueda limitar. Yo creo que en el 24 sí o sí una de las dos cámaras del Poder Legislativo tendrá que estar con la oposición, la que resulte, y otra con el oficialismo. Y eso, a ver, más allá de que hay escaramuzas cotidianas, cuando se dan estos pesos y contrapesos es cuando mejor funciona la democracia. ¿MC estaría en esta probabilidad de formar parte de esta coalición? Todos los días, cuando me preguntan y cuando veo a los dirigentes de MC, que tengo una gran relación con la mayor parte de ellos, sostengo que MC tiene que estar en la coalición opositora. Es una fuerza política ascendente, ha logrado triunfos importantes, al menos en el caso de Nuevo León y en el caso de Jalisco, tiene una marca fresca, tiene liderazgos de primera. Me parece que en este momento el gran desafío que tiene es poner por delante el interés superior del país respecto de un proyecto partidista que es respetable, pero que me parece que en este momento tiene mucho que hacer sumándole a la oposición. No está fácil, evidentemente pues les da más rentabilidad en el corto plazo como partido ir por su cuenta, pero yo les digo que arriba de cualquier partido está el partido que se llama México. Pero ayer leía una tesis en la columna de Templo Mayor de Reforma, en torno a que MC estaría condicionando, o sea que es prácticamente MC no ve una posibilidad de alianza total de los cuatro partidos contra Morena, porque ellos siguen en contra de que el PRI se sume, e incluso que el PAN estaría pensando la posibilidad de romper con el PRI para sumar a MC. ¿Es factible eso? O sea, y sobre todo, bueno, en la esencia de la pregunta, pareciera que es imposible, o sea, que el propio MC ha dicho, o no está el PRI, o estamos nosotros, y está muy caótico todavía el asunto, y no veo cómo una alianza de PAN, PRI, MC, PRD se pueda concretar. A ver, a mí me tocó convocar desde abril de 2020 a los dirigentes nacionales del PAN, PRI, PRD, MC y en aquel tiempo naciente México Libre, que no logró concretarse. Lo que puedo decirte es que con MC, con su dirigente, con Dante Delgado, con Clemente Castañeda, con otros cuadros de liderazgo importantes, hay sobre todo grandes coincidencias en los fines, aunque en los medios de repente no estamos de acuerdo. Y pongo como ejemplo, en la inmensa mayoría de las votaciones en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, los votos de las y los senadores, las y los diputados de MC han acompañado al resto del bloque opositor. Y es más, en todas las impugnaciones ante la Suprema Corte han acompañado con su firma, que se requiere su firma para dar el número necesario al bloque opositor. Entonces, ¿cuál es la realidad? Hay diferencias tácticas, déjame decirlo así en el lenguaje coloquial, en las grillas políticas, pero en los propósitos sí están juntos. Entonces, ¿cuál es mi llamado? A ver, pongámonos de acuerdo de alguna manera. Ciertamente hay historias, hay agravios, pero hay mucho más de lo que nos une. Entonces, si yo tuviera que apostar, y esto no es para apostar, yo diría, apuéstenle a que MC va a estar en la coalición opositora.
En este sentido ¿cuál debería ser? Falta un año. Muchos ciudadanos estamos pensando en la elección del año siguiente. Pero ¿cuál debería ser el razonamiento fundamental o una cadena de razonamientos para saber qué votar o qué no votar en el 2024? Porque yo he platicado con Miguel, con varios amigos, en el sentido de que a mí me parece más pues yo, a pesar de que no estará en la boleta, yo voto por López Obrador o voto contra López Obrador. Que es tal la presencia que tiene el presidente que uno dice, pues, o voy o no voy, ¿no? Y todo lo demás, quien sea el candidato a gobernador, alcalde, a diputado local, a diputado federal, a senador, pareciera no importar. ¿Cuál es lo que debemos pensar los mexicanos a un año de la elección? Lo cierto es que hay un proceso muy mexicano que una vez que el presidente en turno, sobre todo un presidente con la fortaleza del actual, ahora será el corcholatazo, antes era el dedazo, por su sucesor, lo que parece un clímax del poder empieza a diluirse y eventualmente la lucha se da entre los que son candidatos. A ver, eso es un hecho O sea, López Obrador no tendrá maximato, no será, no. Sería una gran tragedia para México, espero que no lo intente. Y la historia nos demuestra que los presidentes que han tratado de perpetuarse de alguna manera, afortunadamente para México, todos han fracasado. Ajá. Entonces yo lo que le apuesto es que el bloque oficialista tenga una candidatura, ellos definirán quién la encabezará, que tengamos desde la oposición una candidatura unificada, inspiradora, oportunamente seleccionada, y entonces los mexicanos empecemos a medir, por ahí yo digo a finales de este año con claridad, me gusta el señor o la señora del oficialismo, me gusta el señor o la señora de la oposición. Y ahí me parece que tendremos ya claridad de poder contrastar dos proyectos de país. Yo lo que sostengo, y evidentemente desde la lógica de la oposición, es que el proyecto del oficialismo o del obradorismo, como le llaman, no es el que le conviene al país. Yo veo un régimen que se ha entregado a la inseguridad, por no decir al crimen organizado, veo una degradación gravísima de los servicios públicos en el país, en materia de salud, en materia de educación. Me preocupa la polarización que se ha venido acrecentando y que hoy prácticamente ya no parecemos mexicanos que tenemos cosas en común, sino adversarios irreconciliables. Entonces, creo que una apuesta como la que yo estoy ofertando, que venga mucho más a la reconciliación, a visión de futuro, a la integración de Norteamérica, puede ser atractiva para millones de mexicanos. Ahora, en ese sentido por ejemplo, Guanajuato. Guanajuato también requiere de más participación de la sociedad, y en lo que hablábamos de la probabilidad de crear para el Senado, una hipótesis, una fórmula ganadora en algunos estados, entre ellos, supongo, Guanajuato, pues no veo al PAN cediendo una de las dos, no lo veo, no veo al PAN cediendo una de las dos primeras posiciones de la fórmula doble, ¿no? Hombre. Déjame decirte de esta manera, Antonio, incluso por experiencia personal. Yo crecí en un estado que por 30 años estuvo gobernado por Acción Nacional, que por muchas elecciones parecía imbatible. Decían los panistas que la elección interna era más importante que la constitucional, y veo muchas similitudes de esa realidad que finalmente llevó al caos en el caso de Guanajuato. Me parece, y lo digo con todo respeto para los panistas de Guanajuato, que tienen que abrirse en serio la sociedad civil. Cuando se cae en el grupismo, cuando solamente se quiere que los cuates y las cuatas lleguen a las posiciones, cuando se quiere perpetrar un grupo en el poder, eso tarde que temprano, y usualmente es más temprano que tarde, termina por llevar a la debacle a una formación política. Yo creo que hoy el PAN de Guanajuato está llamado a ser uno de los baluartes de la oposición en todo el país, pero tiene que aprender de las lecciones de otros lados y entender los tiempos actuales. Tiene que haber espacio para todos los grupos internos y especialmente espacios para la sociedad civil. Pues me queda claro, veo muchas apuestas muy interesantes, pero en la praxis parecen irrealizables. Es decir, en lo general pareciera que Gustavo Díaz, que además es consistente al ser un candidato que viene o precandidato, aspirante que viene de la ciudadanía, que apueste porque los partidos, que la partidocracia pues empiece a ceder, pero los partidos han demostrado que ellos son primero y después ellos y al final ellos. ¿Por qué en este momento tendrían que ceder y renunciar a esa característica que han tenido por décadas en México? Mire, yo sé nomás por vencer a López Obrador no me parece tampoco. A ver, yo sé que hay muchas razones para ser escéptico, yo lo soy. No todos los días está uno tan optimista de querer sacarlos adelante, pero también debo decirte
que más difícil se veían las cosas en 2020 cuando lanzamos la idea, imagínense ustedes, de juntar al PRD con el PRI o al PAN con el PRI, nos tacharon por decir bajito de locos. Yo estoy convencido de que están entendiendo paulatinamente y en estos meses que si no se abren en serio la ciudadanía, juntos no les va a alcanzar. Lo dice alguien que estuvo llamando a esa coalición. Hoy la verdadera coalición tiene que ser con la sociedad civil. Así es que a la buena o a la mala, más pronto que tarde estoy seguro que los vamos a convencer y si se logra, si se dan cuenta, vamos a lograr que en 2024 hay una alternancia. Dijiste algo muy importante y con esto termino. Desde luego que queremos alternancia, no es una alternancia contra Morena, es una alternancia de futuro, una visión de país. Morena y el presidente tienen su espacio, tenemos que construir hacia adelante en unidad. Perfecto, pues muchas gracias, Gustavo de Hoy. Espero que ya que esté más claro este asunto, que de los 14 queden menos, y si ahí está Gustavo de Hoy, podamos contar otra vez con su presencia para charlar con nuestro auditorio. Muchas gracias. Ahí estaremos y aquí estaremos. Perfecto, muchas gracias. Gracias, saludos a la audiencia. Son las 8:30, hacemos una pausa y regresamos. Síguenos en Twitter. @en línea.